muy prácticas y concretas. Es la intervención educativa. Es decir, la intervención educativa tiene que ser idealmente integradora, tiene que ser gradual y tiene que ser abarcadora de todas las dimensiones que van a conformar la sexualidad en el adulto. Existen aplicaciones muy prácticas, ¿no? En el sentido de cómo abordar, qué sé yo, la sexualidad a nivel preescolar, por ejemplo, ¿no? En donde el nivel de desarrollo cognitivo, pues desde luego, no es el de la integración de lo sexual que ocurre con el adolescente, pero que tiene muy claros representantes en experiencias, en vivencias durante el desarrollo. La otra tiene una posibilidad de aplicación clínica para entender los problemas de una manera más integral. Es decir, si aparece un problema con la vivencia del orgasmo, por ejemplo, pues puede tener un nivel biológico muy claro porque hay algún nervio que esté descompuesto, pero igual el modelo permite la identificación de las áreas de conflicto de una manera más eficiente e identificar que, bueno, es un problema de orgasmos, a veces tiene que ver con la capacidad de vincularse, otras veces pues no, ¿verdad? Tiene que ver con puros problemas que tienen que ver con la introyección de culpas, la introyección de problemáticas que hace que la vivencia erótica no sea libre, ¿no? Entonces hay estas dos zonas de aplicación muy concretas. Un modelo es un intento de explicar las cosas. Para mi sorpresa, sí ha tenido una acogida muy importante, sobre todo en Latinoamérica y en algunas áreas de España, pero sobre todo en Latinoamérica, donde hay varias instituciones que lo han tomado en los procesos formativos, en la comprensión. Y bueno, yo creo que es el resultado un poco de la cercanía y del lenguaje, ¿no? Que lo entendemos. En el plano nacional, pues también ha tenido buen nivel de aceptación. Hay una parte del programa oficial de la Secretaría de Educación que está organizado con el modelo, quiere decir pues, es que es un modelo que explica, ¿no? Y ayuda a entender que esa es la función de los modelos. Mire qué interesante. Podríamos decir que debemos de integrar la sexualidad humana a nuestra vida cotidiana, pero en realidad nuestra vida cotidiana es parte de nuestra sexualidad humana y a veces en el transcurso de nuestra cotidianidad no nos damos cuenta de la importancia y de nuestro acontecer sexual. Sin embargo, el doctor Eusebio se da cuenta cuando existen algunas dificultades para entender la sexualidad humana. De ahí parte el estudio. Sí, como él decía pues en una de sus entrevistas, que cuando él empieza a trabajar en educar sexualmente a personas con discapacidad intelectual, ¿no? El retraso mental, se da cuenta de que integran de una forma muy diferente la sexualidad, de que la percepción de las cuestiones sexuales no les llega de la misma forma que nosotros. Esto es, probablemente haya dificultad en entender qué es ser hombre, mujer, qué es feminidad, qué es masculinidad, ¿no? Qué es el erotismo, cómo se expresa, cómo se vive, qué se vale y qué no se vale en esta sociedad, ¿no? La salud reproductiva, la capacidad de reproducirse biológicamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es lo que lo lleva a decir, bueno, es que no podemos olvidarnos de todos estos aspectos que conforman la sexualidad, porque si solo lo vemos como una persona que no entiende, pero ¿cómo se lo explico? Le tengo que explicar la dimensión biológica, lo psicológico, lo social. Tengo que tomar en cuenta la cultura, tengo que tomar en cuenta la religión de estos niños, cómo la entienden, y tengo que hablarles del aspecto reproductivo, erótico, afectivo, y de ser hombre o ser mujer, el género, ¿no? Y entonces esto lo debemos de tomar, no lo percibimos, Vero, en las personas que creemos que no tenemos ninguna dificultad o ninguna discapacidad. Exacto. Que cuando nos formamos en sexualidad nos estamos formando en todos esos aspectos. Esto es un reto para los padres, sobre todo, Vero, porque deben de saber que cualquier cuestión que se hable sobre sexualidad está incidiendo en sus hijos, en ser hombres, en ser mujeres, en su capacidad de amar o de vincularse en los afectos, en su salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y obviamente en cómo van a expresar las sensaciones de placer, eróticas, todo esto, cualquier cosa, y que educamos con el ejemplo más que con las palabras.
Eso creo Hijo. que es lo más difícil, porque si como formadores, ya sea como maestros, como terapeutas o como padres, no estamos entendiendo la importancia y la integración de la sexualidad humana, pues difícilmente vamos a lograr que al que estamos formando crezca en un ambiente sano, porque entonces descuidamos muchos aspectos que daremos por hecho ya se formarán, pero que nosotros como formadores se lo estamos dando con un mal ejemplo, porque si no lo entendemos nosotros, o si a mí me da miedo o me da pena hablarlo, pues entonces estoy transmitiendo exactamente lo mismo. Claro que sí, los padres creemos con los modelos tradicionales que educar en sexualidad tiene que ver educar en genitalidad, erotismo, coito, pareja, ¿no? Y nos estamos olvidando de educar a nuestros hijos en ser hombres y mujeres, su percepción, su sentir y cómo interrelacionarse en esa capacidad de amar, en esa forma de vincularse con los afectos, en la salud sexual y reproductiva, y de eso nos olvidamos. ¿Y qué tenemos los terapeutas sexuales, Vero, en consulta? Matrimonios enormemente infelices, no tanto por las disfunciones, que claro que afectan enormemente, ¿no? Sino por la forma de interrelación, la forma de amar, la forma de apegarse, la forma de ser hombres y mujeres. De comunicarle a la otra persona. Todo eso, ¿no? En esas dimensiones social, cultural, biológica, psicológica, porque se nos ha olvidado como sociedad educar a los más pequeños o a toda la sociedad, educarnos con esa visión tan amplia, tan integral, tan holística de la sexualidad que propone el doctor Eusebio Rubio. Digo, y es muy importante hablar de estos pequeñinos que estamos formando, pero como adultos, yo insisto en que tenemos la responsabilidad de nosotros mismos, y entonces ya no podemos culpar al maestro o al médico o al padre. ¿Yo qué voy a hacer con mi sexualidad? Pues doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero. Buenas noches a todos. Pues la sexualidad humana no descansa. Al dormir, soñamos con ella. Al despertar, está ahí para acompañarnos. Y durante el día va a aparecer en nuestras sensaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, para recordarnos que somos seres sexuales.